Listo, bueno, iniciemos. Entonces voy a proyectar acá. Me confirman si ya están viendo la pantalla. Sí, señor. Ok. Listo. Les anticipo una vez, les recomiendo que presten especial atención a la clase de hoy o graben bien, que prácticamente la clase de hoy es lo que sale el parcial, prácticamente. Más un par de arandelas más y ya. ¿Listo? Pues ahí está. Igual pues el parcial no es con ETABS, afortunadamente. No se hace con el software, se hace a mano como los otros. ¿Listo? Entonces, ustedes tenían el modelo hasta acá ya montado y no me acuerdo si teníamos que con el otro grupo, no me acuerdo si tampoco. Uno de los dos grupos no lo había hecho, no me acuerdo cuál es. Entonces, para empotrar la base, lo único que se va a hacer es ir a la planta de la base, seleccionan todo y le dan asignar. Tengo que, ya había corrido el programa, no, un tico. Asignar joint, restraints, ¿sí? Joints, restraints. Y le damos aquí en el que parece un empotramiento, pero pues la idea es que tenga todos los box chuleados. Traslación en las 3 direcciones y rotación en las 3 direcciones. De esta manera garantizamos que la estructura está empotrada a la base. Y ese es el principio con el que se hacen las estructuras. Nosotros suponemos que todas las estructuras están empotradas a la base. ¿De acuerdo? Aplicar y OK. Listo. Entonces ahora sí empieza el paso a paso para hacer el análisis dinámico de una edificación para una vivienda. ¿De acuerdo? Entonces, 5 pasos. Vamos a mirarlos ahí. Entonces, mucha atención para que les quede bien ahí el proyecto. Y cualquier duda, pues solamente me dicen de una vez y ya hacemos. Entonces, está así. Volvemos al 3D, está así. Sensible el mouse. Ya. Ahí. Y lo primero que vamos a hacer es definir la masa. Entonces, está más source. Perdón, lo hice muy rápido. Definir más source. Ese es el paso 1. Más source. Le damos acá y a ustedes les va a salir algo así. Acá. Esta ya la había creado yo antes, le sale solamente esta. Entonces le van a crear una nueva masa y la van a llamar masa 1. Yo ya la creé, entonces les voy a mostrar cómo debe quedar. Masa 1, RAM, y debe quedar así. Masa 1. Debe quedar, el único box que debe quedar chuleado es el que dice Specified Load Patterns, que son los patrones de carga especificados. Aquí DEAD 1 y en Mass Option estos dos, el primero y el tercero. Es decir, si quieren, tomenle pantallazo y que quede exactamente así en sus proyectos. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Specified Load Patterns, DEAD Multiplier 1 y las dos opciones, la primera y la tercera, de Mass Options. Y ya. Y OK. Y acá,
en default más source van a poner masa 1. De esta manera, el resto de cálculos y análisis que se hagan de la edificación van a hacer los de la masa. ¿Qué confirmamos acá con la masa 1? La masa, de acuerdo a la norma NSR10, es la suma del peso propio más la carga sobreimpuesta, es decir, muros, divisorios, enchapes, cielos rasos, luminarias, todo eso. Todo eso ustedes ya lo hicieron en su avalúo de cargas y ya asignaron esas cargas. Entonces, ya está hecho. Lo único que le estamos diciendo al programa es, tome esa masa. Esa va a ser la masa de la edificación. ¿Listo? Ok y ok. Ese fue el paso 1. Paso 2. Vamos a crear el espectro de respuesta. Entonces van a Functions y le dan Response Spectrum. Mire que tiene la forma de algo que ustedes ya conocen, que es acá. Y voy a crear un suelo. Voy a eliminar, por ejemplo, este. Y voy a crear un suelo. Entonces, por ejemplo, voy a crear el suelo C, pero funciona para ambos casos. ¿Listo? Entonces lo voy a dar. Primero acá busco la norma NSR10, Colombia NSR10. ¿Listo? Eso es lo primero que se hace. Y le doy agregar nueva función. Cuando estoy acá, primero pues voy a nombrar suelo C. Entonces, para los que tengan un proyecto suelo C, tienen que hacerlo como lo estoy haciendo. Y lo que deben hacer es simplemente poner los parámetros que ustedes ya tienen. Estos parámetros son los que hicimos en el paso 3, pero pues voy a recordárselos. Están acá, son estos, los que ustedes ya conocen de acá. ¿Listo? Entonces, para un suelo C, A sub A, A sub B es 0,20. Entonces, A sub A es 0,2, A sub B es 0,2. Estos dos los puedo omitir. Grupo de uso, 1. Y F sub A es 1,2 y F sub B, 1,6 para un suelo C. Entonces, 1,2 y 1,6. ¿Cómo sé que me quedó bien? Como les dije anteriormente, la meseta en un suelo C para Ibagué y para los suelos del Tolima da 0,6. En este caso da 600, pero porque está la menos 3. ¿Sí? Si corriera el decimal 3 casillas, pues me daría 0,6. Entonces, ¿cómo saber que lo están haciendo bien? Porque la meseta está en 600 para un suelo C. De la misma manera, cuando hicieron ustedes el espectro, nos da 0,6. ¿Listo? Estamos exponiendo lo que ustedes ya hicieron manualmente en sus Exceles en el programa. Lo que le estamos diciendo aquí es los parámetros del sismo al programa. Eso es todo. ¿Listo? 0,2, 0,2, grupo de uso 1, 1,2, 1,6. Y ok. Eso para un suelo C. Para un suelo D es lo mismo. Entonces no voy a repetir los pasos, pero sí les voy a mostrar cómo queda para aquellos que tengan un suelo D en sus proyectos. Entonces un suelo D, 0,2, 0,2, grupo de uso 1. Y aquí lo único que cambia es el F sub A y el F sub B, que es 1, 4 y 2. De esta manera, la meseta queda en el valor 700. ¿Listo? Con eso corroboran que les está quedando bien. ¿De acuerdo? Y ok. Y ok. ¿Listo? Luego van a definir, ese fue el segundo paso. Tercer paso, load patterns, que sería patrones de carga. Entonces le dan load patterns, definir load patterns. Y les va a salir un cuadrito así. Si alguno tiene el ETADS abierto, podría buscar, definir, o sea, abrir esto, a ver si le sale load patterns, si le sale así como me sale a mí o solo sale dead, que necesito confirmar porque es que a algunos les sale así como lo tengo yo y a otros no. Entonces no quiero, pues quiero evitar confusiones. Si alguno de pronto tiene su ETABS abierto y me verifica ahí rápidamente cómo lo tienen. Si no, pues es muy sencillo. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Ah, no me deja. Así. Si les sale así por defecto, dead 1, leave 0, déjelo así. Con eso no hay que hacerle más. ¿Listo? Si les sale la sobreimpuesta, que puede pasar, por ejemplo, sobreimpuesta,
Lo único importante es que sea super dead. Y ya. Pero no es obligatorio. O sea, si le sale, porque pues, qué sé yo, algunos tendrán otros setups y sale así. Si le sale con sobreimpuesta, debe quedar de esta manera, pueden tomarle pantallazo y listo. Si no le sale con la sobreimpuesta, les debe quedar así y listo. ¿Sí, Ferney? No, profe, sale sin la Listo, sobreimpuesta. no, es que depende del etats, porque digamos, sé que hay otros que sí les puede salir. Entonces, como les dije, si le sale con sobreimpuesta, lo importante es que el multiplicador de peso sea 0. Y si no le sale nada, pues déjelo así como está acá. Y listo. Ahí no hay que hacerle más, no hay que crear nada más. Y ok. Ese fue el paso 3. Paso 4. Casos de carga. Aquí sí les sale es... Los voy a eliminar. Voy a eliminar acá. Y este también. Les debería salir algo así para empezar. ¿Listo? Igual les recomiendo que vayan mirando cómo les sale en su etaps para que pues sea congruente con lo que yo estoy explicando, ¿no? Entendiendo que pues hay otras versiones y siempre hay cositas que cambian. Hay algunos que por ejemplo no les salen este modal y está en otro lado, pero bueno, no es algo que vayamos a mirar ahora. Entonces vamos a darle agregar nuevo caso, ok. Y se trabó un poquito. Entonces a este caso lo voy a llamar fuerza sísmica en X. ¿Sí? Fuerza sísmica en X o sismo en X. Este es el sismo que se va a enviar. Y aquí simplemente, aquí en load case, lo cambiamos de lineal a espectro de respuesta. Y les va a cambiar como la configuración de la pantalla. Y le vamos a agregar. Nos va a salir algo así. Confirmamos que diga U1. Y le vamos a dar aquí en función nuestro suelo. Entonces, los que tengan en su proyecto un suelo C, pues ponen su suelo C. Y los que tengan un suelo D, pues ponen su suelo D. Yo para este ejercicio en particular voy a poner el eje en suelo C. Y listo, suelo C. ¿Listo? Eso es todo. Confirmo U1, suelo C, response spectrum y listo, no tengo que cambiar nada más. Este factor de escala es la gravedad. Entonces lo dejamos quieto. Y ok. Y vamos a hacer lo mismo para el sismo que viene en Y. Entonces le vamos a dar add copy. Esperamos un momentico. Y le damos FCY, que significa fuerza sísmica en Y o sismo en Y, ¿de acuerdo? Y aquí lo único que vamos a cambiar es, acá vamos a cambiarlo de U1 a U2 para que la dirección sea en Y. Es lo único que se cambia. Y el nombre. Y listo. Y ok. Y listo. Y queda así. Y eso es todo. Ese fue el paso 4. Ok. Último paso. Vamos a las combinaciones. Load combinations. Y vamos a crear los casos para la deriva. Entonces, bueno, aquí ya los tenía creados, pero entonces voy a crear uno nuevo. O sea, en este momento, si ustedes abren su tabs en Load Combination, no les sale nada. Entonces voy a crear uno nuevo. Entonces, lo voy a llamar. Lo voy a llamar, por ejemplo, de X, deriva en X. Y aquí lo único que tengo que hacer es cambiar el Load Name por mi fuerza sísmica en X, ¿no? Porque la deriva en X la voy a revisar con el sismo que viene en X. Y ok. Y hacemos lo mismo para Y. Entonces, lo voy a llamar de Y.
y busco mi fuerza sísmica en Y. Factor de escala 1. Y listo. Y ok. Voy a eliminar este y este. Y listo. Eso es todo. O sea, es decir, ustedes les deben tener solamente estos dos casos de carga. Combinación de carga, perdón. Estos 4 que están acá, luego los hacemos. Por ahora, solo estos 2. Y ok. Listo. Esos son los 5 pasos que tienen que hacer en su modelo para hacer el análisis sísmico. ¿Qué viene después? Pues mandar a correr el modelo, es decir, generarle el sismo a la estructura. Para eso, solamente hay que darle clic acá, en este botón que parece que es de play, ¿no? Run Analysis. Entonces le damos, se demora un toquecito pensándolo el programa, nos pide que guarde, lo va a llamar el viernes. Y ahí corre el programa. Listo, ahí ya corrió, ya ocurrió el sismo y pues así nos quedó el programa, la edificación. ¿Listo? Entonces, bueno, ya fue el sismo, vamos a ver qué pasó con la edificación. Ahí entra el ingeniero a analizar, ¿sí? Esa es la idea de todo esto. Entonces, vamos a ir a nuestro Excel un momento. Y ustedes tienen hasta acá. Eso lo hicimos hasta el primer corte, ¿listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo les mostré la clase pasada esta parte de mi memoria. La idea era que, pues, de cierta forma, replicaran el contenido, ¿no? Porque a partir de acá se hace el análisis. ¿Listo? Entonces, en este cuadrito que está acá, es lo que vamos a ingresar los valores que vienen del ETABS. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, simplemente vamos a ir a Display, Show Tables, y buscamos acá Structure Output, reacciones en la base y tabla de reacciones en la base. Debe quedar así, pueden tomarle el pantallazo o hacer como la ruta para llegar hasta acá. Resultados de análisis, salida, reportes de estructura, reacciones en la base y la tabla. Y le damos OK. Les va a salir algo así, pero ustedes solo se tienen que enfocar en 4 cositas. Entonces le dan acá en Output Case, le dan al clic derecho y seleccionan solamente las siguientes 4. Con control pueden seleccionar varias. O sea, la tecla control, ¿no? DEAD, fuerza sísmica en X, fuerza sísmica en Y y Leave. Y le da aplicar filtro. Y listo. Van a notar que este cuadro se parece un poco al que tengo en el Excel. ¿Listo? Voy a repetir el paso. Entonces le dan Display, Show Tables. Buscan la siguiente ruta, que es análisis de resultados, reportes de estructura, reacciones en la base y la tabla de Base Reaction. Ok, espera un momentico.
sale bastante contenido. Entonces, pues para filtrar, le dan acá en la primera columna que se llama Output Case, que sería el reporte del caso, le dan DEAD, con la tecla Control pueden seleccionar varios, fuerza sísmica en X, en Y y Leaf, y le da aplicar Multiply Item Filter y listo. Y como decía, notarán que estos valores, este cuadrito se parece al que tengo yo. Lo único que hay que hacer ahí es copiar los valores y pegarlos. Entonces, por ejemplo, mi carga muerta total es 1277.18. Es decir, ese es el peso de la edificación, incluyendo el peso propio, más lo que yo le dije que valía, que el muro, que el enchape, que las luminarias, que el tanque, que la teja, todo eso. En teoría, este es un peso cercano a la edificación, al peso correcto de la edificación. En teoría, incluso pues debería ser un poco más, ¿no? Para ir tranquilos. Entonces, 1277.18. Voy al Excel, voy a eliminar estos dos, porque es que yo suelo hacerlo por separado, suelo dejar el peso propio y la sobreimpuesta por separado, pero en esta ocasión pues lo voy a dejar así, un solo valor, 1277.18. Y listo. Entonces puse este valor acá. Sobra decir que esta carga muerta es la suma de estos dos, del peso propio, llamémoslo PP, y la sobreimpuesta. Bueno, también SI y ya. Peso propio, sobreimpuesta, carga muerta. Es la suma de estos dos. Listo. Y para el otro simplemente agarro, control C y control V. Y listo. ¿Es claro ese paso? Lo único que hay que hacer es poner los valores que estaban en las reacciones en la base en nuestra Excel de reacciones en la base. ¿Listo? ¿Es claro ese punto o alguno de pronto quiere confirmar ahí de pronto alguna duda o algo? ¿O es claro? Listo. Entonces estos son los valores de la fuerza en X y estos son los valores de la fuerza en Y. Lo que hay que hacer luego es hacer un Pitágoras, es decir, coger la raíz, como si fuese, ¿no?, los catetos de un triángulo, la raíz de un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado y listo. Es simplemente un Pitágoras aquí, raíz cuadrada de el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y lo mismo acá. Igual es un valor muy, muy cercano al más grande. Segundito. Listo. Ahora, peso de la masa que vibra corresponde al peso total de la carga muerta más un 25% de la carga de almacenamiento. Entonces, los que tienen depósito, en teoría, deberían poner el 25% de su masa acá. Vamos a ignorar esa parte, pues para no enredar la pita, y creo que solo uno de los proyectos tiene almacenamiento, entonces pues no vale la pena si solo uno lo tiene. Entonces, el que tiene ese almacenamiento va a ignorar esa carga específica que tiene acá. Aunque pues el deber ser es que sí se ponga el 25%, porque se supone que en los almacenamientos, bien sea hay equipos o elementos que van a durar mucho tiempo ahí. Por eso se toma prácticamente como parte del edificio. O sea, lo que dice aquí la norma es que si hay un área de almacenamiento, bodega, depósito o algo así, se va a suponer que siempre por lo menos esté un 25% ocupada todo el tiempo. Eso es lo que quiere decir. Para efectos académicos, en este proyecto, vamos a ignorar esa partecita, aquel proyecto o aquel grupo que tenga carga de depósito o almacenamiento, porque sé que hay uno por ahí, pero no me acuerdo cuál es. ¿Listo? Entonces el peso de la masa que vibra resulta ser la suma de la carga muerta más el 25% de la carga de almacenamiento. ¿Listo?
Ahora viene lo siguiente. Hay que definir si la estructura es irregular o no es irregular. ¿De acuerdo? De entrada, lo mejor es suponer que sí es irregular. Y con eso uno hace un diseño más conservador. ¿De acuerdo? Entonces, yo suelo suponer que siempre es irregular, excepto cuando pues por experiencia veo que la estructura es muy cuadradita, tiene columnas con cierta equidistancia y entre otras cosas. Pero pues de entrada es mejor suponer que es irregular y listo. Entonces, ¿qué pasa al decir que yo es irregular? Listo. Entonces ahora sí vamos a llenar el resto de cuadros. Entonces, este cuadro me imagino que pues ya lo tienen en su Excel, digamos, montado como el formato. Vamos a llenarlos. Entonces, el cortante basal, lo expliqué, pero consiste básicamente en la multiplicación del peso de la masa que vibra por el S sub A. Entonces, para los que tienen suelo C, va a ser multiplicar por 0.6 y para los que tienen suelo D, va a ser multiplicar por 0.7. ¿Listo? Al multiplicar esos dos, pues va a dar un cortante basal y les va a dar un valor. ¿Listo? Ya a partir de acá sí cada proyecto es distinto porque cada proyecto tendrá su propio peso. Incluso los que tienen el mismo proyecto posiblemente tengan pesos ya con distintas, significativamente distintos. ¿Listo? Entonces, cortante basal, S sub A, por peso de la masa que vibra. ¿Listo? Porcentaje. Entonces la norma dice que cuando un segundito, voy a mostrar la norma. Igual todo esto está en el A5 de la NCR10. Acá lo que nosotros estamos haciendo es un análisis dinámico elástico. Ese es el proceso que estamos haciendo. Entonces, cálculo del cortante modal en la base es esta fórmula. Mira, cortante es igual a su A por la masa. ¿Listo? Combinación de los modos es básicamente hacer el tema de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos de fuerza sísmica. Y ahora estamos ajustando el resultado. Entonces dice que para estructuras regulares es por 80% y para estructuras irregulares 90%. Básicamente estamos haciendo es el A54 de la NCR10, que es el procedimiento para hacer un análisis dinámico. Entonces estamos ajustando los resultados. Entonces, repito, para estructuras irregulares es un 90%, para estructuras regulares es un 80%. Entonces vuelvo a mi Excel. Listo, vuelvo a mi Excel y voy a multiplicar mi cortante basal, como estoy suponiendo que es irregular, lo voy a multiplicar por 90%. Y eso me da este valor, factor de corrección. ¿Listo? Y ahora en la parte final del ajuste de resultados, solamente saco la relación entre mi factor de corrección del cortante basal, que a mí me está dando 690, en X, sobre mi fuerza sísmica en X máxima, que es este valor que era el cuadrado de los dos valores que saqué. ¿Sí? Eso me da casi siempre un valor mayor a la unidad. Repito el mismo proceso en Y. Entonces, cortante basal por 90% me da el factor de corrección. Y el ajuste de resultados es coger el factor de corrección y dividirlo en la fuerza sísmica en Y máxima. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna duda de cómo se saca estos dos valores? Es la división entre el factor de corrección
sobre la fuerza sísmica en esa dirección. Así para ambos casos. ¿Listo? Y luego lo único que hay que hacer es multiplicar la gravedad de 9810 por ese factor por ese ajuste de resultados. Y ya, eso es todo. Ese es el último paso. Multiplicar. Si les dio 1 punto algo por 9810. Ahora bien, se espera que no haya tanta diferencia. Es decir, se supone que ese ajuste de resultados es algo así como entre 1 a 1,3. Si les da, por ejemplo, 2, ya es porque hicieron algo mal. ¿De acuerdo? O sea, el ajuste de resultados es un número más bien menor. O sea, 1 punto algo y ya. O sea, si, por ejemplo, están ya en 2 o en 2 punto algo, 3, algo hicieron mal en su proceso o en su modelo. ¿De acuerdo? Igual, pues, cualquier cosa durante la semana, pues, pueden escribirme, yo les colaboro, si de pronto no les está dando el modelo. ¿Listo? Ese es el análisis dinámico elástico. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Básicamente, y otra vez les anticipo, yo a ustedes les voy a dar este cuadro. A partir de ahí, ustedes calculan el resto del análisis dinámico. ¿Listo? Por eso, revísenlo, chequéenlo, porque pues yo les voy a pasar un cuadro así, ¿sí? Y ustedes pues hacen el resto del análisis dinámico. Ese va a ser gran parte del parcial, ¿de acuerdo? Porque a partir de ahí pues sacan las irregularidades y las derivas, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces repito, ¿hay alguna duda sobre cómo salió alguno de estos valores? Pueden alzar la mano, no pasa nada, yo puedo repetir, no hay problema. Listo, ¿no? Entonces, muy bien. Gracias, María José y Ferney. Listo. Listo, hasta ahí esa parte. ¿Listo? Ese fue el análisis dinámico elástico. Ahora vamos a mirar 2 puntos más. Uno es el chequeo de irregularidades. Entonces, para el chequeo de irregularidades, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya les expliqué, digamos, la parte teórica de las irregularidades, así que no vamos a volver a eso, sino que vamos a ver cómo se calculan. Entonces, un momentico. Muchas cosas. Listo. Algo así les mostré la clase pasada. Este es el chequeo de todas las irregularidades. A su vez, les dije que no se tenía que chequear todas las irregularidades, sino solo las que decía la norma. Entonces, vamos a mirar las siguientes. Y vamos a mirar la irregularidad torsional. Les recuerdo la irregularidad torsional, voy a volver un poquito, les recuerdo la irregularidad torsional, consiste en tomar, primero en coger las esquinas de la edificación, paso 1, ¿sí? Entonces, chequeo de irregularidad torsional, paso 1, mirar las esquinas de la edificación, ¿listo? Entonces, las esquinas de la edificación, y vamos a mirar el desplazamiento en una esquina, el desplazamiento mayor, el desplazamiento menor, le sacamos la siguiente ecuación, que es la que dice la norma, que es el promedio por 1.2 para la irregularidad torsional y el promedio por 1.4 para la irregularidad torsional extrema. Si resulta que el desplazamiento mayor es más grande que este chequeo, entonces decimos que la estructura es irregular. Es irregular pues, porque se torsiona. Y si es mayor a este, es porque tiene una torsión extrema. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer yo en el ETABS para que luego ustedes repliquen en sus proyectos. Entonces me voy a parar acá y me voy a parar en una planta. Me voy a parar en una planta. Acá, por ejemplo. Ustedes lo tienen que hacer en cada una de sus plantas. Igual pues solo tienen 2, la mayoría. Creo que solo hay un grupo que tiene 3. Listo.
y le van a dar, están aquí en una planta, ya corrieron el programa, nótese que hay un pequeño desplazamiento, se ve visualmente, digamos que se comporta es, si no se cae el proyecto. Digamos ahí se está desplazando en Y, ¿sí? O sea, digamos que si hubiese un sismo, así es como se comportaría la estructura en esta dirección. Ahí ya se está con un efecto más torsional y bueno, así sucesivamente. ¿Listo? Necesito verificar. Listo. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Entonces, quitan el candadito. Quitan el candado, van a definir y ahora van a poner los valores corregidos que fueron los que hallaron. Entonces van a load cases, van a fuerza sísmica en X, le dan modificar. Y acá en el factor de escala, que era la gravedad, van a poner el nuevo valor que hallaron. ¿Cuál? Estos. ¿Listo? Entonces yo voy a poner 11.457.5. 11.457.5. ¿Listo? En X. Y voy al de Y y pongo modificar y pongo también el nuevo valor. Con eso garantizamos que es el sismo correcto según pues el suelo, según las características del municipio en el que estamos y listo. Entonces acá le voy a dar 10.928.5. 10.000. Pues salió. $1.928.5. Y listo, y ok. Y ok, porque si no, no se guarda. Voy a confirmar mis derivas. PCX1. Aquí estoy solo confirmando nomás. Listo. Correr el programa. Listo. Esta vez ya con el sismo corregido, ajustado, digámoslo así. Y espero que corra nuevamente el programa. Ya. Listo, ya corrió. Ahí se desplazó un poco más porque el sismo fue un poco más fuerte por ese factor de amplificación que le dimos. Listo. Entonces, para revisar la irregularidad torsional, debemos ver los desplazamientos en las esquinas. ¿Listo? Eso fue lo que les dije. Para hacerlo, van a darle acá. Vean el botón, bueno, el punto. Se llama Show Deforming Shape y es como un pórtico que se está desplazando. ¿Sí? Se está como moviendo ahí.
Le doy clic. Y le voy a dar en combo. Como yo aquí tengo 6, pero ustedes solo tienen 2, solo vamos a usar dx. Y aplicar. Y OK. Entonces aquí me bota el desplazamiento máximo que tiene la estructura en X. ¿De acuerdo? Y ahí solamente tengo que mirar pues las esquinas. Entonces yo lo voy a hacer solo con un piso, ustedes deben hacerlo con todos los pisos. Entonces voy a mirar el valor de UX en esta esquina, es 11.56. ¿Sí lo ven ahí? De pronto los números se ven un poco pequeños, pero pues espero que puedan verlo. Que dice UX igual a 11.56. Esos son milímetros. Entonces lo que quiere decir esto es que después del sismo nuestra estructura en ese piso se desplazó 1.1 centímetros, 11.5 milímetros. ¿Listo? Voy a mirar la otra esquina, es decir, esta de abajo. Y se desplazó 25.4 milímetros, es decir, 2.5 centímetros. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, vamos a entrar a chequearlo. Entonces, lo que yo voy a hacer es primero identificar la mayor, claramente es la de 25. Entonces, esa va a ser mi desplazamiento 1 y la menor va a ser el desplazamiento 2. Entonces, tengo 25.43 por un lado y 11.56 por el otro. Entonces, esos son los valores que voy a dejar acá en mi chequeo. Voy a quitar esto un momento para que no se pierdan. Entonces, 25.43 como mi desplazamiento 1 y 11.56 como mi desplazamiento 2. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo, oiga, su desplazamiento 1 es mayor que el chequeo por la irregularidad torsional. ¿Qué quiere decir? Que su estructura es irregular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este valor es mayor al promedio de los dos desplazamientos por 1.2. Fíjese que eso me daba 22.19. Ahora bien, estuvo cerca, pero no alcanzó a ser irregular con una torsión extrema, tener una irregularidad por torsional extrema. Para que hubiese sido el caso, este valor debía haber sido mayor a este. Como no lo fue, no alcanza a tener la irregularidad torsional extrema. Listo. Como ya me dio una vez irregular, ya solo por eso, solo porque en un piso me dio irregular, ya me volvió irregular la estructura totalmente. Entonces lo que yo debo hacer es indicar que tengo una irregularidad torsional en el eje X. Aplico y me sale que es 0.9. Ya estos valores los di la clase pasada, entonces pues no vale la pena volverlos a decir. Igual están en la tabla A33, estos valores de 0.8 o 0.9. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Que mi estructura es irregular en X, 0.9, y en mi análisis, en el cuadrito que sigue, yo voy a tener que poner acá 0.9. ¿Qué pasa al hacer esto? Mi coeficiente de capacidad se redujo un poco a 4.5. ¿Sí? Este coeficiente es multiplicar el 5, que ya tenían desde hace rato, que es el coeficiente de disipación de energía, por cada uno de los factores de reducción de las irregularidades. Como ya tuve la primera irregularidad, pues ya se bajó un poco. En X, ahorita miramos en Y. ¿Listo? Entonces, así es como ustedes van a chequear su irregularidad torsional. Y aquí hago la aclaración. Si alguno de sus proyectos llega a tener irregularidad torsional extrema, se hace necesario que lo rigidicen. ¿Cómo pueden rigidizar una estructura, ingenieros? ¿Qué se les ocurre para rigidizar una estructura? Hay dos caminos que se pueden hacer. ¿Qué se les ocurre? ¿Quién propone? O preguntamos aquí al azar, veamos quién está así despierto. Veamos. Wendy, ¿cómo rigidizarías tú una estructura? Hola.
¿Qué se te ocurre? No sé, profe. ¿Mm? Alejandro. No sé. Para Vamos. rigidizar la estructura, Sí. yo creería que habría que reforzar más los elementos estructurales, ¿no? Es decir, cuando dice Columnas y reforzar vigas. es incrementar el acero. ¿Sí? El acero y de pronto un poquito la dimensión. Bueno, pues reforzar es acero. Entonces, Ok, ¿cuál o sea, sería su opinión? ¿Ponerle más acero o incrementar la sección? yo O los creería dos. que sí, a mí se me hace que los dos en poca Listo, medida. es un camino. Nicolás, ¿qué dice? Profe, pues yo digo que implementar esto más, digamos, elementos estructurales para así mismo reforzar Cuando dice incrementar lo... más, es que es poner más elementos de estructura. O sea, Sí, por si ejemplo, tengo 6 muros columnas, poner estructurales, 8. no, muros estructurales porque ayuden también a soportar esa carga, profe. Bueno, ok. Listo. Paula, ¿qué se te ocurre? Paula Álvarez. Pero, Paula. profe, que es que estoy conectada desde el computador. Ok. Estoy conectada desde el computador y me toca el Excelente. audio desde el teléfono. ¿Qué se te ocurre para incrementar la rigidez de una estructura? Eh, Porque de pronto les pues, pasa ¿cómo esto. realizar la estructura? Yo creería que yo también estoy de acuerdo con Alejandro, pues en el sentido de que reforzaría más el acero, profe. De No acuerdo. tanto las dimensiones, no sé tanto las dimensiones, sino más Está en todo bien, el está bien. acero. Listo. Algún otro quiere proponer alguna ¿Está solución? hablando, profe? Es que no lo escucho. Sí, sí estoy hablando. Aló. ¿Aló? ¿Los demás me escuchan? ¿Lo escucho? Bueno, Sí, profe. ¿alguno más de pronto desea proponer alguna solución para rigidizar la estructura en caso de que le dé una irregularidad torsional extrema? De pronto aumentar secciones de columnas o ¿Cómo, perdón, Giovanni? ¿Aumentar qué? aumentar secciones de columnas, de otras No, es secciones que no que lo no vienen escucho. acá. ¿Aumentar qué, perdón? Secciones de columnas, Secciones. otras, Ok, secciones de sí, columna. Listo, y muy vigas. bien. Sí, también. Efectivamente, la primera solución sería, sí, Laura. No, profe, pues iba a decir que también era mejorar la capacidad de concreto, o sea, Muy eh, bien, sí, es correcto. Ese es uno de los dos caminos. Listo, los dos caminos a los que yo me refiero en principio es aumentar las secciones de los elementos o poner más elementos. Es decir, si tengo columnas de 30 por 30, podría ponerlas de 40 por 40 o poner más columnas. Es decir, cuando digo rigidizar es incrementar los elementos, sobre todo los verticales, en su cantidad, porque aumento la sección de los existentes o porque pongo más elementos a la estructura. Entonces, si de pronto tenía 8 columnas, ahora voy a poner 10. O si tenía columnas de 30, ahora voy a poner de 40. Y la otra forma de aumentar la rigidez, porque de pronto y puede llegar a pasar que por arquitectura o por espacio no puedo aumentar mis elementos, que el arquitecto de par en la raya y digo, no, ingeniero, no se pueden columnas de más de 30 por 30 y no pueda tampoco por espacio poner más columnas porque se le dispara el presupuesto al cliente o algo así. La otra solución es incrementar la resistencia al concreto. Entonces, es decir, en este momento nuestro concreto es de 21 megapascales, pero si se llegase a necesitar, podríamos aumentarlo a 24, a 28 o hasta 35. Incluso pues hay concretos más grandes, pero lo comercial es de 21 a 35. Esos son los concretos comerciales. Entonces, si por X o Y razón en su trabajo ya no pueden aumentar las secciones de los elementos o no pueden poner más elementos tipo columnas o muros, la solución es aumentar la resistencia al concreto. Entonces, esos son los dos caminos para aumentar la rigidez de sus estructuras en caso de que tengan, por ejemplo, una irregularidad torsional extrema. ¿Listo? Entonces, cuando envíen sus proyectos, yo voy a chequear que no tengan esa irregularidad torsional extrema, porque entonces sí les está quedando mal. O por lo menos no están haciendo bien el modelo, no tiene la suficiente rigidez. ¿Listo? Eso por ahí. Entonces revisamos nuestro sismo en X, pero como ven,
tengo cuatro revisiones: sismo en X positivo, sismo en X negativo, sismo en Y positivo y sismo en Y negativo, ¿no? Entonces, el que acabamos de ver fue el sismo en X positivo, que es para todos los niveles. Entonces, ese es uno. El otro, el sismo en X negativo. Y para eso voy a coger los valores del otro lado, de las otras esquinas. Entonces, me paro acá y tiene 11.55 y tiene 25.43, prácticamente los mismos valores. No significa que siempre vaya a ser así, por eso toca chequearlo. Entonces también voy a quitar acá, aunque son prácticamente los mismos. 25.43, 11.56. ¿Listo? Ahora voy a revisar en Y. Y para revisar en Y tengo que cambiar una cosita acá. Vuelvo a Show Deformed Shape. Doy clic. Yo voy a cambiar mi combo a DY. ¿De acuerdo? De esta manera estamos trabajando con el sismo en Y. ¿Listo? Aplicar y OK. Nótese que los desplazamientos ya cambiaron y ahora no, está en X está en Y el movimiento de la estructura. Voy a hacer lo mismo, voy a tomar los desplazamientos. Entonces me paro en una esquina, pero ahora voy a tomar el valor de UY, ¿no? U sub Y. El primero es 18.09, ¿ok? Y el segundo es 16.93. Son valores cercanos, muy poco probable que tenga una irregularidad en Y. Sin embargo, lo chequeamos. 18.09 y 16.93. Entonces, me voy a parar acá. 18.09, 16.93. Y me dice, no, está bien. No tiene una irregularidad en Y. Revisamos los otros dos puntos. 18.1, 16.93, prácticamente los mismos, sí, ahí están. Entonces, 18.1, 16.93. No tiene irregularidad torsional en Y, por lo tanto, aquí en mi cuadrito, pues no le hago nada, ¿no? Lo dejo así como está. Y para mi análisis, pues no tiene una irregularidad. Perdón, esa es una irregularidad en planta, no en altura. No tiene irregularidad en planta. Listo. ¿Qué otras irregularidades en planta había que revisar, además de la torsional y la torsional extrema? Habían otras dos que había que revisar. ¿Cuáles eran? En altura, ¿no, Inge? No. De las irregularidades en planta, habían 4 por revisar. La torsional extrema y otras 2. ¿Cuáles son esas 2? Pues, si no se acuerdan, pues me toca repetirles. Listo. Y pues yo les recomendaría que se leyeran las irregularidades porque probablemente una de las preguntas del parcial sea explique 2 o 3 irregularidades. ¿Sí? Entonces, ahí puede ser. Entonces, en irregularidades en planta, la norma dice que hay que revisar la 1AP, 1BP, 3P y 4P. Entonces, esas se pueden mirar por simple inspección. No es necesario hacer ningún tipo de cálculo. La 3P es una irregularidad del diafragma que ocurre cuando hay un vacío del más del 50% de la edificación. Eso no es nada común en una vivienda, solo se ven, por ejemplo, en centros comerciales con plazoletas como a la mitad, que están al aire libre o algo así. Es el mejor ejemplo que se me ocurre. Ahí puede tener esa irregularidad. O cuando tiene retrocesos, también de más del 50%, que normalmente figuras así son solo para edificios de vivienda de varias unidades por piso. Eso me parece que vimos el ejemplo de la clase pasada. Entonces, por simple inspección, no tiene irregularidad. Ninguna de sus casas la tiene. Entonces, la dejamos en 1. La otra es desplazamientos de planos de acción, que ocurre cuando hay una columna que está desplazada con respecto a la otra columna.
Esto es gravísimo. En general, no hay que hacerlo. Nunca se metan en proyectos que tengan esto. La norma solo lo permite cuando se hace en el último piso y si encima de esto es solamente la cubierta, no una losa. ¿Listo? Entonces, si ven esto está mal. Esto no se debe hacer. Esto es una mala práctica constructiva. ¿De acuerdo? Que haya una columna con un desplazamiento. Y ocurre mucho en casas que empezaron y le hicieron de 2 pisos. ¡Pam! Y 5 años después ahorraron y le metieron el tercer piso y se retrocedieron y dejan una columna mucho más cercana que no tiene continuidad. Eso no se debe hacer. Listo. Por simple inspección ustedes se dan cuenta que ni esta ni esta están en sus proyectos. Por lo cual, pues, no es irregular. Entonces ponen que es 1. ¿Listo? Ahora vamos a mirar las irregularidades en altura, que es más fácil todavía. ¿Cuáles eran las irregularidades en altura que había que chequear? Solo eran 3. ¿Quién se acuerda de pronto? De pronto ahí lo anotó. Solo de estas 7 que hay acá, solo había que revisar 3. ¿Cuáles son? No. Listo, pues como no se acuerdan, pues los vamos a mirar, no hay problema. Listo, aquí dice la norma que para las irregularidades en altura, se revisan las siguientes. En zona de amenaza sísmica intermedia, como sus proyectos, se revisan la 4A, 5A y 5B, es decir, estas 3 últimas. ¿Cómo se revisan? Estas también se revisan por simple inspección. Entonces, una es el desplazamiento dentro del plano de acción, es la misma de la irregularidad en planta. Es la misma, solo que como es tan grave, la norma lo revisa tanto por altura como por planta. Y aquí está el dibujito que estaba tratando de indicar. Una irregularidad, que es, viene la columna, pam, y por allá en el tercer piso dijeron, ¿sabe qué? Necesitamos acomodar algo, dice el arquitecto, y lo ponen así. Esto no se debe hacer. Es una muy mala práctica. Traten de no estar en proyectos así, en lo posible. O por lo menos no firmen ustedes. ¿Listo? Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque la fuerza axial de esta columna va a literalmente romper la viga que está acá y se va a ver un fallo acortante grandísimo. La norma dice que para que se pueda permitir eso, se debe diseñar con ciertos requisitos mucho más fuertes, con requisitos especiales y bueno, con más cosas ahí para que se pueda avalar esto. Pero eso es solo como quien dice, como una cura, como quien dice, oiga, eso es grave, pero si lo va a hacer, al menos póngale esto, ¿sí? Como una restricción que le da. Pero en general, la recomendación de la norma es no lo haga. ¿Listo? Esto por simple inspección en sus proyectos no hay. ¿Listo? Y solo se permite en la cubierta, en el último piso, y si lo que está sosteniendo es una cubierta en teja, cubierta liviana. Y ya, no más, no lo permite para nada más. Lo otro es el piso débil, que nunca lo he visto que ocurra en la vida real, y ocurre es cuando la resistencia de un piso de abajo es menor al piso de arriba, que la forma más común en que esto podría ocurrir es que los elementos, en este caso las columnas del primer piso, tengan secciones menores a las del segundo piso. Ejemplo, que su estructura iniciara con columnas de 30 por 30 y en el segundo piso, por alguna razón, subiera a 45 por 45 o 50 por 50, algo así. Nunca lo he visto en la vida real, más bien pasa lo contrario. En edificios altos, las secciones de los elementos tienden a disminuir entre mayor sea la altura y pues es algo lógico. Pues en teoría, pues en los pisos más altos es menor lo que tienen que aguantar las columnas o los muros. Entonces, sí he visto y he estado ahí en proyectos que inician con muros de 15 por 2 metros y se van achicando. Lo mismo las columnas. Aunque eso empieza a partir por ahí del sexto o séptimo piso. ¿De acuerdo? Sí puede pasar y no tiene ningún problema que haya disminución de las secciones de los elementos en altura.
Lo ilógico, y no tampoco le veo mucha razón a que ocurra, es que sea al revés, que inicie con una sección más pequeña y que por allá en un piso superior aumente. Igual, pues la norma lo dice, pues si alguno quiere experimentar eso, pues le pone ahí la restricción. Entonces, en cuanto a nuestras irregularidades por altura, por simple inspección, ustedes pueden decir que no es irregular. Y ponen a todo que 1. En este caso, ¿no? Porque estamos haciendo casitas de un piso. De 2 pisos, 2 o 3 pisos, perdón. Por eso es que pues, las irregularidades en altura pues casi no se van a ver acá, porque solo son de 2 o 3 pisos. Listo, ya abarcamos irregularidades en planta, irregularidades en altura, y ahora hay que dar la ausencia por redundancia. Yo ya expliqué que era la ausencia por redundancia en teoría, entonces vamos a ver cómo revisarla. Y para eso, yo ya aquí me he adelantado con un Wordcito que pueden tomarle el pantallazo, copiarlo luego, y les recomiendo que lo copien porque pues, una de las preguntas del parcial puede ser cómo verificar la ausencia por redundancia en pórticos. Puede ser así de simple uno de los puntos del parcial. Entonces, para revisar la ausencia por redundancia en pórticos, hay 3 pasos. ¿Qué es la ausencia por redundancia? Es, pues redundancia es que haya mucho de algo, ¿no? Ausencia es que falte. Entonces, lo que quiere decir esto es que lo que se trata de hacer con las estructuras es que haya suficientes elementos verticales de tal forma que si fallase uno, si se perdiera uno, si se rompiese uno, los demás elementos verticales puedan aguantar el resto de solicitaciones y esfuerzos, bien sea de un sismo o de cargas gravitacionales. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Y es importante pues que cumpla con esto. Entonces, para saber si se tiene o no ausencia por redundancia, yo aquí les dejo 3 pasitos para saber si tiene o no. Entonces, el primer paso es verificar si la estructura es regular y tiene al menos 2 vanos, es decir, mínimo 3 columnas en cada dirección. Si es así, no necesita chequear más y se concluye que la estructura es redundante. Entonces voy a pararme yo acá en la planta un momentico. Y yo voy a quitar acá, eso así. Entonces, si mi estructura fuese regular, yo diría, bueno, tengo 2 vanos, es decir, 2 vigas, mínimo 3 columnas, ¿no? 1 columna, 2 columnas, 3 columnas, bien, y por el otro lado, 5, perfecto. Si mi estructura fuese regular y tuviera un proyecto así que tiene 3 columnas en una dirección y 5 en otra, yo digo, no necesito mirar más, mi proyecto, el proyecto es redundante, entonces no aplica la irregularidad, ¿de acuerdo? Esa es la primera verificación, es la más sencilla. Ahora, como mi proyecto sí fue irregular, tengo que continuar, ¿sí? Entonces, si la estructura es irregular, lo que hay que hacer es eliminar un elemento tipo columna de alguna esquina y verificar que no haya irregularidad torsional extrema. Si es así, se concluye que la estructura es redundante. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo primero voy a quitar el candadito. Entonces, ustedes, a los afortunados que tuvieron una estructura regular desde el principio, chequean que tenga las 3 columnas en cada dirección mínimo y pueden concluir que la estructura es redundante. A los desafortunados, por ejemplo, yo en este momento, que me salió irregular ahorita por irregularidad torsional, tengo que hacer lo siguiente. Entonces, primero quito el candado. Listo, voy a ver una vista en 3D y voy a quitar una columna. Sí, Ferney. Viniera una preguntita, y en el caso donde, digamos, solamente se tuvieran 2 columnas en el frente, ya por ahí ya es irregular. Creo que hay un proyecto, no me acuerdo si es Alcalá o La Castilla. Hay uno que, porque la casa es cortica, es como de 3,5 metros, 4 metros, solo tiene 2 columnas en la dirección X, me parece. Es muy angosta la casa. Sí, no, ya es, digamos que visualmente sabe uno que la estructura le falta redundancia en X, precisamente. Cada columna está
soportando un 50% como mínimo. Entonces ya por ahí tiene la irregularidad. Ahora, entonces, bueno, entonces selecciono la columna, la quito, ya la quité, me quedé sin columna en esta esquina, y vuelvo y corro el programa. Aquí sí les recomiendo que pongan un nombre diferente, que sea un archivo diferente para que no se les dañe lo que están haciendo. Yo lo voy a llamar ausencia. ¿Listo? Y acá. Ya, pónganle un nombre diferente para que no se les dañe con el archivo que ya venían trabajando. ¿Listo? Y esperan a que corra el programa. Listo, ahí como pueden ver ya sufre una deflexión muy grande la losa porque pues no tiene apoyo, pero pues lo que hay que mirar es si tiene una irregularidad torsional extrema. Entonces me voy a parar en una planta. ¿Sí? Voy a parar en una planta y vuelvo y chequeo. Probablemente, como antes yo ya sabía que X es la que más está desplazando, voy a ir directamente a mirar el desplazamiento en X. Entonces voy combo de X, aplicar. Y pues bueno, ahí veo que se está torsionando bastante, pero bueno, vamos a hacer la verificación. Entonces, en la primera esquina tengo 12.19 y en la segunda 32.55. Entonces, lo que yo voy a hacer es chequear aparte, esto se hace en una hoja aparte, yo lo voy a hacer aquí, pero esto se hace en un chequeo aparte. 32.55 fue que dije. A ver, me pasó. 32.55 y 12.19. y 12.59. Y me arroja que efectivamente tengo irregularidad torsional extrema, o sea, malo. ¿Qué significa esto entonces? Que si me pasa esto, o sea, quité la columna, corrí el programa y me salió irregularidad torsional extrema, voy a ir a mirar mis pasos. Entonces, estamos en el paso 2. Si la estructura es irregular, como es mi caso, elimino un elemento tipo columna y verifico que no haya irregularidad torsional extrema. Si no hubiese tenido irregularidad torsional extrema, podría haber concluido que la estructura es redundante. Pero como no pasó nada de eso, estuve muy de malas, la estructura es irregular, quito la columna y me sale irregularidad torsional extrema, concluyo que a mi estructura le hace falta redundancia, es decir, me hace falta poner más columnas. Entonces, ahí tengo dos opciones. Una, poner más columnas en X, o dos, poner el factor de reducción de mis irregularidades. Es decir, voy a poner acá 0.75. Bueno, ya lo tengo aquí. Aplica. Entonces me sale 0.75. Y en mi análisis me va a quedar algo así. 0.75. Y en mi análisis me va a quedar así. ¿Listo? ¿Sí, Ferney? ¿Solamente 0.75 en el eje X o también en el Y? En el eje Y estoy seguro que no me va a dar. Igual pues deben chequearlo. Si me da, pues pongo 0.75, pero estoy seguro que con 5 columnas no va a pasar. Igual pues chequeenlo. Pues yo solo lo voy a chequear en un lado y ya. Listo. Entonces me va a dar así la estructura. ¿Listo?
Entonces, ¿tuvimos irregularidades? Sí. Tuve yo una irregularidad en planta torsional y tuve ausencia de redundancia en el eje X, por lo tanto, se me reduce mi coeficiente de capacidad de disipación de energía en X. ¿Qué significa esto a largo plazo? Que los elementos que yo diseñe en X van a ser, o sea, van a tener mayor restricción, precisamente. O sea, van a ser más fuertes, por decirlo de alguna manera, más resistentes. ¿Listo? Ese es el chequeo de irregularidades. ¿Alguna duda de pronto? ¿Les recuerdo? Este es el paso a paso, pueden copiarlo, tomarle pantallazo, anotarlo. Les recomiendo que lo tengan claro para el día del parcial. ¿De acuerdo? Porque pues el día del parcial pues no van a tener el ETAS para quitar una columna y revisar. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto al chequeo de irregularidades? Porque eso ya, esas fueron todas. ¿No? ¿Todo claro? Giovanni, ¿todo claro? Señor. John Edison, ¿todo claro? Sí, señor. Listo. Daniel, señor, lo escucho. No, puse mal el dedo, iba a echar un emoji. Ah, bueno, gracias, Daniel. Listo. Bueno, ese fue el chequeo de irregularidades. Listo. Y pues la idea era que también supiera cuáles hay que revisar, cuáles no, cuáles son por simple inspección, cuáles son más graves que otras. ¿Listo? Para cuando pues estén en sus proyectos de edificaciones en altura, sepa cuáles son. ¿Listo? Y vamos a hacer el último paso de todo esto, que es el chequeo de derivas. Entonces, en el título A, en los pasos para un diseño, que era lo que estábamos haciendo desde el principio, ya hicimos grado de irregularidad de la estructura, sí. Determinación de las fuerzas sísmicas, sí. Análisis sísmico de la estructura, sí. Desplazamientos horizontales, ya va. Eso se hace en un, o sea, como lo hago yo, se hacen dos pasos en uno. Vamos a hacer el paso 9 y el paso 10. Verificación de derivas. Entonces, la comprobación de derivas es la culminación de todo el análisis. Una vez ustedes puedan verificar e indicar que les está cumpliendo las derivas, es la forma de decir, listo, ya puedo empezar a diseñar columnas, vigas, zapatas y el resto de cosas. Esto porque son pórticos, ¿no? Pues muros, bueno, elementos metálicos, el tipo de estructura que tengan. Pero queda la parada, la verificación de derivas. Si les cumple las derivas, es la forma en que ustedes pueden decir, listo, ya me cumplió la edificación, ahora sí me pongo a diseñar columnas y vigas y zapatas. La fórmula de poder firmar, profe. Sí, es el último filtro, las derivas. ¿Listo? Entonces, para verificar derivas, toca crear unos casitos de carga, unas combinaciones, perdón. Entonces, voy a cerrar acá y abrir el ETABS que sí tiene la columna, por eso lo creé en otro. Este más bien lo cierro. Sí, entonces, esperemos mientras se carga el archivo que sí tenía todas las columnas.
Listo, este ya es el que tiene la columna, gracias por la espera. Entonces vamos a hacer el chequeo de derivas. Para hacer el chequeo de derivas voy a irme un momentico al título B de la norma. Igual yo ya le mostré cuáles son las combinaciones de carga, entonces ahora sí vamos a empezar a hacerlas. En el capítulo B2 se encuentran las combinaciones. Está lento acá. Combinaciones de carga para métodos esfuerzos de trabajo. No. Combinaciones básicas. Estos son. Estas fueron las que le mostré la semana pasada. No vamos a repetirlos, sino que simplemente ya vamos a ponerlos en el software. Entonces, como vamos a verificar derivas, las derivas se verifican con respecto al sismo. En ese orden de ideas, solo vamos a tener en cuenta las combinaciones que incluyen sismo, que es este y este. ¿Listo? Ahora, ¿qué son las derivas? Algunos de pronto saben que quiera participar o que tenga más o menos la idea de qué son las derivas. ¿O para qué sirve? Sí, Ferney. Ingeniero, no sé si, pues creo que era cuando se hacía un sismo, digamos como que la rotación que tendrían las columnas frente a ese sismo. Algo así creo que es que lo tengo. No es la rotación, pero por ahí va, por ahí va. Es como un ángulo de que se genera de flexión. Listo, gracias, Ferney. Es por ahí. Paula, te escucho. Y luego Nicolás. Creo que sería como el desplazamiento que tienen ahí. como los dos niveles. Sí, es eso. Sí, señora. Muy bien. Nicolás, de pronto algo que aportar. Lo mismo de Paula, es el desplazamiento máximo que debe tener la columna. O sea, sí, bueno, es más o menos por ahí, pero sí. Entonces van a ir sí, es correcto. Van a ir al capítulo A6 de sus normas, que sé que tienen a la mano y la verifican cada vez que yo digo. Requisitos de la deriva. Entonces, la importancia de esto radica en lo siguiente. Bueno, perdón. Aquí explican un poco qué se hace. Aquí está la definición. Se entiende por deriva al desplazamiento horizontal relativo entre dos puntos colocados en la misma línea vertical en dos pisos o niveles consecutivos de la edificación. ¿Por qué es importante controlar la deriva? Y como les digo, es el último filtro y posiblemente el más importante de todos. La deriva está asociada con los siguientes efectos durante un temblor. Deformación inelástica de los elementos estructurales y no estructurales. ¿Qué pasa? Si la deriva es muy grande, digamos, estos son pórticos, ¿no? Columnas. La columna se me va a mover, se me va a ir, pero no se va a devolver. Ese es uno de los efectos más graves, que se deforma inelásticamente mis elementos. ¿Qué significa eso? Que van a ir, pero no van a volver. ¿Sí? Es decir, colapso. Estabilidad global de la estructura para que se comporte como un todo, un poco como lo que ayer hablábamos de las vigas de cimentación. La idea es que toda la estructura se comporte y disipe la energía de manera global,
no que unas columnas disipen más que otras, porque entonces unas columnas se van a mover así y otras así, y eso es terrible. La idea es que se comporten como un todo, monolíticamente sería la palabra. Daño a los elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica y a los elementos no estructurales tales como muros divisorios, particiones, enchapes, acabados. Precisamente, imagínense por favor, voy a hacer aquí un paint feo, acá. Entonces, lo que quiere decir esto y que es súper importante es esto. Imaginen por favor, aquí esto es una columna. Esto es una viga. ¿Sí? Entonces, ojo. Un muro divisorio en mampostería, el más común, o sea, ustedes hicieron su edificación en columnas y vigas o en muros y vigas. Piensen lo que quieran aquí, si es columna o viga. Y tiene un muro divisorio. Ese muro, en realidad, y ojo con las buenas prácticas constructivas, ese muro en realidad lo va a hacer un poquito más para que se note. Aquí es un poquito exagerado lo que voy a hacer, pero es así. Sí. Entonces, mi muro en mampostería de ladrillos debe estar separado de los elementos estructurales. Es decir, las buenas prácticas constructivas nos dicen que los muros de mampostería no estructurales o los muros de concreto no estructurales o los elementos que usted quiera poner no estructurales, sea ventanas, puertas o lo que sea, dinteles, bueno, lo que se le ocurra, no deben estar adyacentes, pegados a la estructura. ¿Por qué? Porque durante un sismo, ¿sabe qué va a hacer esta estructura? Se va a desplazar. Y si el elemento está pegado, ¿viene qué va a pasar? Pues la columna en concreto va a romper, va a estallar ese muro, o la ventana, o la puerta, o lo que sea que esté ahí. ¿De acuerdo? Entonces, las buenas prácticas constructivas nos dicen que debe tener una separación. Unos centímetros en realidad, es muy poco. 3 centímetros en realidad. Y eso se termina llenando con una espuma o con se me olvidó el nombre técnico, pero bueno, un tipo de policarbonato. Poliuretano, gracias. Sí, espuma o algo, y se le pone, y ya. ¿Para qué? Para que cuando la columna o el elemento estructural baile, se mueva, se desplace, no rompa nuestro muro. Mismo ocurre con la parte a la viga. Normalmente la última hilada se reemplaza las columnetas o las dovelas con icopor. ¿Para qué? Precisamente, como acaban unas dovelas, cuando ocurra el sismo puedan desplazarse, y aquí esto es de icopor. Voy a dibujarlo en verde porque pues no voy a dibujar en blanco. La última hilada suele ser, pues se le pone icopor, o no se le pone nada, aunque pues se ve feo, pero pues se le pone y luego se rellena con cepañeta o lo que sea, pues para disimular la vista. De esta manera, cuando ocurra el sismo, la dovela también puede desplazarse sin romper los ladrillos, los mampuestos. ¿De acuerdo? Entonces, las buenas prácticas constructivas, y espero que lo tengan en cuenta, es que no se debe pegar la estructura a los elementos no estructurales. ¿Listo? Para este tipo de estructuras, ¿no? Ojo, porque hay la mampostería tipo de título E para casas 1 y 2, que es mampostería confinada, que eso es otra cosa. Pero para el resto de edificaciones, de columnas, muros o elementos metálicos, siempre esto es lo que deben tener en cuenta. Y lo digo porque pues la gente, pues a veces, ¿no? Y algunas personas que construyen ponen pegados los muros a las columnas, lo cual pues no está bien. Y lo que termina haciendo más daño precisamente durante un sismo no son los elementos estructurales, sino los elementos no estructurales que terminan afectando a las personas. De ahí la importancia de controlar la deriva, ¿listo? Entonces aquí está el cálculo del desplazamiento horizontal. El desplazamiento horizontal se mide con esta
con esta figurita, que creo que delta me parece, o epsilon, no es epsilon, bueno, no me acuerdo el nombre de la letra griega, pero pues nosotros nos vamos a editar todo ese cálculo complejo, porque para eso tenemos el software, que funciona como una calculadora. Nos vamos a editar todas estas fórmulas y vamos a ver cuál es el límite de la deriva. Entonces, para todos los casos, en estructuras de concreto reforzado, metálicas, de madera y de mampostería, la deriva máxima, y se apréndansela de memoria porque solo una, es del 1%. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Qué me quiere decir que la deriva máxima es del 1%? Eso quiere decir que el desplazamiento relativo, me voy a apoyar aquí en esta figurita, que el desplazamiento relativo entre dos pisos consecutivos en el mismo punto no puede ser mayor al 1% de la altura de ese piso. Entonces, la mayoría de ustedes tienen una altura de 2.7 metros, ¿cierto que sí? En entrepisos. La mayoría de sus proyectos están de 2.7. Y creo que incluso yo les dije que lo hicieran así. ¿Eso qué significa? Que el desplazamiento relativo entre dos puntos no puede superar 2.7 centímetros. ¿De acuerdo? Si supera esa longitud, es porque no les está cumpliendo las derivas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se chequean. ¿Listo? Esa es, digamos, la parte normativa. Ahora vamos a mirar acá cómo se hace. Entonces, lo primero es que vamos a definir nuestras combinaciones de carga. Entonces, define load combinations. Yo aquí ya las tengo. Entonces, pero pues las voy a borrar para hacer el ejercicio bien. Entonces, ¿listo? Entonces, agrego un combo nuevo, add new combo, y lo voy a llamar deriva 1. Entonces, ¿qué me dice la combinación de carga? Entonces, voy al título B y me dice, la combinación es 1.2 muerta más 1 de sismo más 1 viva. Entonces, yo voy a poner 1.2 muerta, agrego, busco la viva, leave, y dejo 1 o 0.5. ¿Cuándo se puede? ¿Cuándo no se puede? Aquí mismo lo dice, que se permite reducir a 0.5 el factor de la carga viva para B45, excepto para estacionamientos, lugares de reunión pública y en todas las áreas donde el valor de la carga viva sea superior a 4.8, es decir, aquellos proyectos que tienen balcones que son de 5 o almacenamientos o depósitos que son de 6, no pueden hacer esa reducción. Entonces, ojo acá, los que no tengan eso, es decir, los que no tengan ni balcones, ni depósitos o almacenamientos, pueden dejarla viva en 0.5. O lo pueden dejar en 1, no hay problema. Pero definitivamente aquellos que sí tengan balcones o depósitos y almacenamientos no pueden dejarlo en 0.5 y les toca dejarlo en 1. Es decir, yo para mi caso sí voy a poner 0.5, pero aquellos proyectos que tengan almacenamiento, depósitos o balcones no pueden hacerlo. ¿Listo? Entonces carga viva de 1.2, de 0.5, muerta 1.2 y ahora voy a agregar el sismo. Agrego y busco mi sismo en X, 1, y busco mi sismo en Y y le pongo 0.30. ¿Listo? En X 1, en Y 0.30. ¿Listo? Primera combinación. Ok. La segunda combinación es la misma 1. Entonces le voy a dar a copy. La voy a llamar deriva 2. Y lo único que voy a hacer es rotar la dirección de mis sismos. Entonces, ahora el sismo en X va a ser 0.3 y mi sismo en Y, 1. Y listo. Ese es el único cambio. Y ok. Voy a agregar un nuevo combo. Lo voy a llamar deriva 3. ¿Y cuál va a ser mi combinación? Va a ser esta. ¿Qué me dice? 0.9 muerta más 1 de sismo. Entonces simplemente voy a poner 0.9 y agrego
sismo en X en 1 y sismo en Y en 0.3. ¿Listo? Siempre las de sismos es en una dirección 1 y en la otra dirección 0.3. Y OK. Y ahora la combinación 4 es la misma 3, pero rotando los valores del sismo. Entonces deriva 4. Entonces en X ahora será 0.3 y en Y 1. Y OK. Y OK. Listo. Y corro el programa otra vez. Y sí, lo guardo. Esperamos a que termine de analizar el programa. Listo. Listo, ya se envió el sismo con las derivas para chequear las derivas. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a dar en display. Bueno, perdón. Vamos a mirar acá. En display, sí. Y le vamos a dar Story Response Plots. Me sale como esta imagen. Entonces, para verificar rápidamente si estamos cumpliendo derivas, yo hago esto. Para verificar rápidamente. Voy acá y le doy Max Story Drift. Y le doy sismo en X, deriva en X. Y verifico acá el valor, me dice que es 0.004. Es decir, menor al 1%. Si fuese 1% sería 0.01, ¿no? Es menor en X. Listo. Voy a mirarla en Y. 0.003. Está perfecto. Está dentro de lo permitido por la norma. Voy a repetir el paso para verificar. Estoy acá, ya corrí el programa, le doy Display, le doy acá Story Response Plots, aquí en esta imagen. Y le doy Max Story Drift, que significaría algo así como máxima deriva por piso. Y busco la deriva en X, la verifico, y la deriva en Y. Esto es lo que me gustaría que pongan en sus memorias. Entonces, deriva en X y pum, ponen el pantallazo. Y deriva en Y, pum, ponen el pantallazo. ¿Listo? Eso en cuanto a la revisión, digamos, rápida. Y ahora, para mirar ya todos los desplazamientos y que ustedes puedan verificar sus derivas, hacen lo siguiente. Van a Display, Show Tables, Display, Show Tables, y le van a dar Análisis de resultado, Join Output, Displacement y Join Drift. Acá, este sería la ruta. Análisis Results, reportes de joins es como nodos, desplazamientos y la tabla de derivas en los nodos. Normalmente basta con mirar los desplazamientos en las esquinas. ¿Por qué? Porque son los más grandes normalmente. Entonces, yo suelo mirar solamente los desplazamientos netamente en las esquinas, que son los que en teoría pues
se van a desplazar más. Claramente, pues los elementos que están en la mitad de la estructura, por su propio centro de rigidez, se van a desplazar menos que los que están en los bordes. Tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ok. Y lo que vamos a hacer es tratar de emular la siguiente. Entonces yo en mi chequeo de derivas, yo primero identifico mis puntos esquineros. Pam, 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 pam. Entonces es 10, 3, 1, 11 y así. Entonces tengo los siguientes valores. Ya igual ahorita sacamos la tabla, no se preocupe. Tengo los siguientes valores. Tengo mi desplazamiento en X y mi desplazamiento en Y, mi deriva en X y mi deriva en Y. ¿Cómo salen estos valores? Muy sencillo. Como expliqué anteriormente, la deriva sale de la resta de los desplazamientos. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estoy queriendo decir es que mi desplazamiento en X, en el nivel 8.10, bueno, digamos que en el cuarto piso, en el cuarto nivel, fue de 51.6. Y ese mismo en el piso de abajo fue de 41.12. Lo que yo estoy tratando de hacer es que hago la resta y lo divido en mi altura, 2.700 milímetros. ¿No? Okay, ahí está. El reporte lo saca en milímetros. Si ese valor resulta mayor a 1, es porque no estoy cumpliendo derivas. ¿Listo? Es tan simple como esto. Voy a repetir el proceso. Ustedes van a tener unos desplazamientos, ¿sí? Que es el reporte que ya se va a generar. Lo que deben hacer para calcular sus derivas es lo siguiente. Paso 1. Cogen el desplazamiento en un punto, normalmente en las esquinas, repito, y toman en el mismo punto, o sí, en el mismo punto, pero en el piso de abajo, hacen la resta de esos dos desplazamientos que son el mismo punto, label 4, pero en diferentes alturas, y lo dividen por la altura de su entrepiso. En este caso es 2.700 milímetros, ¿no? Pero puede que tengan entrepisos de 3 metros, de 2.4, de 2.3, bueno, ya eso se sabrá luego. ¿Listo? Hacen así, hacen lo mismo en Y, y finalmente hacen un Pitágoras. Entonces, cogen la deriva en X, o sea, raíz cuadrada de la deriva en X al cuadrado más la deriva en Y al cuadrado. Si este valor es mayor a 1, o perdón, al 1%, disculpe, es decir, a 0.01, entonces significa que no le cumple derivas. Si es menor, decimos que es ok y listo. Sabemos que es ok, porque pues ya miramos la máxima y ya sabemos que la más grande era como de 0.004, creo. Pues no hay problema. Y listo, así se verifica. Pero entonces, ¿ustedes de dónde sacan esta tabla? Listo. Entonces, vamos aquí en ETABS y luego de hacer lo que hice, me salieron 1.260 resultados. Son como muchos, ¿no? Entonces voy a filtrar. Voy a darle acá y voy a poner simplemente las 6 cargas de deriva que creé. Entonces, deriva 1, deriva 2, deriva 3, deriva 4, deriva en X y deriva en Y. Los 6 casos de carga de derivas que creé. Y le digo aplicar filtro. Y ahora también solo le voy a dar acá clic derecho en Step Type, la máxima. Y listo. Ya con eso me bajó de 1.200 a 270. Igual son bastantes, pero bueno, ya se mejoró. ¿Y qué hago acá? Voy a exportar esto a un Excel. Entonces le doy File, Export to Excel. ¿Listo? Voy a repetir el proceso. Entonces le van a dar... Uy, se trabó aquí un poquito por la creación del Excel. Un momentico mientras se crea el Excel del reporte.
Listo. Le dan para volver a hacer el chequeo de derivas, displays, show tables. Hacen la siguiente ruta, que fue la que pues, se dijo, Analysis Results, Join Output, Displacement, Join Drift. Sí, tómenle pantallazo si quieren para que vean la ruta. Le damos OK. Nos salen muchísimos resultados. A mí me salen 1260, entonces para que no sean tantos, lo que yo hago es Output Case, clic derecho, y solamente voy a tener en cuenta los que sean de derivas. Entonces mis cuatro que creé, más de X y de Y. Y acá en Step Type voy a darle Max, para que sean pues solo las máximas. Y le doy File, Export, Current Table a Excel. Y por acá ya me habrá botado mi Excel. Listo. Y estas son. Y con estos valores que ya les arrojó el programa, con estos ustedes crean esta tablita. Mejor dicho, el ETABS les da todas estas, y ya simplemente ustedes aquí hacen Pitágoras y revisan si es menor al 1% y OK. ¿Listo? Muy sencillo. Aquí están los valores, desplazamiento en X, desplazamiento en Y, deriva en X, deriva en Y. Ya lo único que ustedes tienen que hacer es crear dos columnas más, que sea digamos la hipotenusa de las dos derivas y confirmar que la deriva cumple. Eso es todo. Pero entonces, ¿cómo hacer el parcial? En el parcial yo les voy a entregar algo así. Les voy a entregar solamente los desplazamientos. ¿Qué deben hacer ustedes? Pues lo que les estoy explicando. Deben coger, ¿sí?, el desplazamiento en un punto menos el desplazamiento en ese mismo punto, pero del piso de abajo, y lo dividen en la altura del entrepiso. ¿Listo? Lo mismo en Y. Está. Desplazamiento en Y del label 4 del nivel 810, entonces me voy al mismo label 4, desplazamiento en Y, pero del 540. Y lo divido en 2700, porque son 2700 milímetros, y listo. Y aquí simplemente hago un Pitágoras. Raíz de este al cuadrado, más este al cuadrado, y listo. Y bueno, ya aquí pues hacen un condicional, ¿no? Bueno, yo lo hago así, ¿no? Pero si este es menor a 0.01, entonces, OK. Y si no, entonces no cumple. Aunque bueno, sabemos que estos van a cumplir, pero listo. Eso es todo. Eso, o sea, el reporte para el avance es el que está acá, ¿no? Aquí, en cuanto al avance, solo tienen que crear dos columnas más para hacer el Pitágoras y chequear que estén menor al 0.01 para el avance. Y para el parcial, les voy a dar prácticamente esto, y ustedes deben completar y chequear si cumple o no sus derivas. Eso es todo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta para el chequeo de derivas? Si hay alguna duda, no hay problema, lo volvemos a mirar, no hay ningún problema. Listo, si no hay ninguna duda, listo. Eso sería todo de la clase de hoy. Ese sería el avance que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Y para el parcial,
yo para terminar esta clase, ya la próxima sería la última que tiene que ver con etapas, donde el programa nos genera los momentos últimos para diseñar nuestras columnas y vigas, ¿sí? Pero ya eso se ve en la próxima clase. Como a mí no me gusta dar una clase y dentro de 8 días hacer parcial, porque no da tiempo para la retroalimentación, entonces yo les iba a decir que más bien hiciéramos lo siguiente. La siguiente clase también es virtual porque culminamos etapas, ¿de acuerdo? Dentro de 15 días no se haría el parcial, sino sería la retroalimentación de estas clases y se vería posiblemente un tema que ya entra para el tercer corte y listo. Y dentro de 3 semanas sería el parcial, ¿de acuerdo? Con eso también pues tienen el parcial en una semana diferente al resto de parciales y pues no se matan tanto. Entonces, pero necesito saber si están de acuerdo, ¿sí? La idea es la siguiente. Dentro de 8 días, clase de tabs normal para terminar ya todo este tema del segundo corte. Dentro de 15 días, no es parcial, sino retroalimentación y posible inicio de tema del tercer corte. Y dentro de 3 semanas, parcial. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, está bien. ¿Listo? ¿Listo? Señor. Si es así, entonces pues ahí tienen el avance. Nos vemos dentro de 8 días virtualmente para que muestren pues sus avances. Cualquier duda durante la semana pues me escriben. Me puedo demorar en contestar, pero les contesto. Y listo. ¿Listo? Eso sería todo entonces. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, señor, entonces buenas noches para todos. Listo, profe, gracias. Sí, señor, muchas gracias. Listo. Bueno, señor, hasta luego a Nos todos. vemos. Bueno.